Vamos a hablar con Gonzalo Echegaray, que es economista y un amigo. ¿Cómo te va, Gonzalo? ¿Qué decís? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Agustín. Buen día al equipo y a toda la audiencia. A ver, ¿por qué nos sorprenden este tipo de noticias que tienen que ver con valores a la baja en ciertos indicadores económicos, Gonzalo? Bueno, primero porque en los últimos probablemente 40, 50 años no estamos acostumbrados, Agustín, a que el precio del dólar baje y sobre todo que baje, entre comillas, sostenidamente, hace 4 meses. Ujú. Eso nos Yo sorprende. te pregunto, ¿esto tiene que ver con el blanqueo de capitales? Esto tiene que ver, me parece, con que el mercado comienza a anticipar, digamos, hacia lo que resta del año, que Milei, digamos, o la libertad avanza, está logrando las transformaciones que se plantea y que eh, ya sea, pero después cada uno evaluará por un buen o por un mal objetivo, el gobierno va a avanzar con su plan y su política. Pero, de un lado tenemos la que sigue aumentando es la pobreza, estamos en el 52% de Claro. pobreza. Entonces, ahora lo que sí el mercado empieza a anticipar es que el gobierno se va planteando algunas cuestiones y las va logrando. Entonces, mira el plan hacia adelante y dice, bueno, ok, el superávit se va a sostener, o sea, el déficit cero fiscal se va a sostener, se plantea que las desregulaciones van a venir, y entonces se empieza a acomodar hacia ese esquema. Entonces, el blanqueo es una noticia, la posibilidad de un repo, el anuncio de Pan American Energy con la planta de GNL es un hecho, y después empiezan a ver algunos datos de la economía, como por ejemplo que la balanza comercial de Vaca Muerta va a arrojar a lo largo del año unos 4.000 millones de dólares de superávit, o sea, de ingreso, y para el 2025 se empiezan a estimar unos 7.500 millones de dólares, que antes no solo no había, sino que antes era deficitaria esa balanza comercial en 600, 900 millones de dólares en los años anteriores. Lo cual, este es el esquema en el cual, bueno, a, todo el mercado ha aceptado que el levantamiento del cepo quedará para el año que viene, en mi perspectiva, para después de las elecciones, y se plantea ese esquema. Y por otro lado, lo que hay, Agustín, no hay una demanda de dólares para ningún motivo que la haga subir, ¿no? O sea, el precio del dólar está marcado por la oferta de dólares, como bien vos decías. Bueno, hay un poquito ahí de blanqueo, un poquito de exportaciones, que todavía seguimos con el esquema blend, que sigue marcando una oferta de dólares en el mercado financiero, y no hay demanda. Las importaciones, a pesar de que se vienen desregulando, no hay consumo interno que genere nueva demanda, las importaciones son las que demandan dólares para pagar al exterior, bueno, se empieza a planchar el dólar, ¿no? Ujú. ¿Y cuánto incide el desembolso de dólares? Aquellos que necesitan vender dólares para cubrir sus gastos fijos también. Aquellos que han ahorrado durante mucho tiempo en dólares y hoy, bueno, están obligados a desprenderse de esos billetes. O ya no es algo, porque digo, no se está hablando de ese aspecto ahora, en estas semanas. Muchos de esos, el gran volumen fue al blanqueo, ¿no? O Mm. sea, una parte importante, ahora ya no tengo el número exacto, pero hasta hace 15 días cuando venció y se hizo la prórroga, una parte importante de este blanqueo fue quienes blanquearon menos de 100.000 dólares. Y probablemente esos son los que antes se demandaban, digamos, entraban al mercado financiero y hoy están en depósitos en dólares. Yo creo que lo otro que está sucediendo es que empieza lentamente, como decías, a agotarse esa cantidad de dólares que la gente de menor capacidad de ahorro tenía para
vender y consumir. Sí. Y eso está marcado, digo, este último mes. No solo hay un nivel de baja de inflación, sino que además que lo otro que se vio es que se perdieron nuevamente puestos de trabajo en el sector formal y que el consumo quedó totalmente estable con respecto al mes pasado, con lo cual no hay una recuperación del consumo. Quiere decir que la economía está agotada. De hecho, se habló de más de 140.000 puestos de trabajo que se han perdido en el sector privado, operaciones de consumo amesetado y pobreza, bueno, que ahora el gobierno dijo que la va a bajar, que va a bajar a menos del 50% en los próximos meses. ¿Cuáles son las proyecciones en el corto plazo frente a esta realidad económica que tienen los argentinos, Gonzalo? Ayer conversaba Agustín, esto digamos, es fundamental que el gobierno se plantee una reducción de los niveles de pobreza, cosa que había en principio, para aclarar la película, el 52% corresponde al primer semestre, ya es el dato de fin del primer semestre. Los últimos 2 meses, los salarios formales le habían ganado a la inflación y se habían creado puestos de trabajo, aunque en menor medida se habían creado. Este mes, o sea, el mes que pasó, septiembre, es un mes donde la inflación le volvió a ganar a el aumento de salario formal y donde se destruyeron puestos de trabajo. Con lo cual quiere decir que en septiembre la pobreza, con altísima probabilidad, con estos 2 datos que te estoy dando, haya vuelto a subir un poco. Un poco probablemente haya sido 0,2. Pero digo, la economía no le está dando a la gente lo que le está dando al mercado. Me parece que hoy tenemos una disociación y probablemente tenga que ver con los plazos que mira cada uno, es lo que ayer planteaba. El mercado mira bastante hacia adelante, 4, 5, 6 meses, un año. Intenta anticipar qué es lo que va a suceder para invertir de esa manera o para prestar de esa manera. La gente vive el día a día, y más cuando la pobreza supera el 52%. Claro. Gonzalo, ¿esto significa, por ejemplo, de que no se ve reflejado esta baja de la inflación en las góndolas? Bueno, ¿Estas ahí sí especulaciones hay del un buen mercado? dato. Ahí sí hay un buen dato, ¿no? O sea, me parece que si analizamos la inflación, luego estamos como buscando buenas noticias adentro de las malas, ¿no? Cuando uno empieza a desmenuzar la inflación del mes de septiembre, lo que encuentra es que el 7, o sea, lo que es vivienda y servicios públicos, lo que en general está bastante regulado, agua, gas, luz, transporte, eso aumentó el 7,6. Y del otro lado, cuando uno busca entre cómo aumentaron los alimentos, por ejemplo, alimentos y bebidas no alcohólicas, aumentaron el 2,3%. En septiembre. Menos de ese en septiembre. Bien. Menos de ese 3,5 general. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la economía, de alguna manera, sí lo que está haciendo es reacomodando la grave distorsión de precios relativos que tenía cuando asumió este gobierno. No, porque quiere decir que si el 3,5 está conformado en alta proporción por precios que antes estaban regulados y que han logrado corregir al 7,5 y que igual el índice general de precios aumentó el 3,5, es porque hacia adelante uno podría pensar que la inflación va a seguir esta tendencia a la baja. Y eso sí es un dato positivo para poder empezar a luchar contra la pobreza. Ahora, vos tenés inflación, es decir, el índice de precios al consumidor va generando más menos, pero valores positivos. Y ahora tenés una retracción en la cotización del dólar. Esto obviamente implica que tenés inflación en dólares. Fuerte. ¿Y eso cómo se corrige? Bueno, a ver, me parece que ahí empezamos 2 discusiones, ¿no? La primera es, si hay inflación en dólares, quiere decir que la Argentina se está poniendo
cara en dólares para aquellos que tengan que traer dólares. O sea, que a los que tienen que venir a invertir con dólares, le estamos generando, además del cepo, un problema adicional. Sus dólares valen menos en Argentina. Y el segundo es un problema para nuestros exportadores, que son los que deberían motorizar la recuperación de la economía. Porque si los costos, como decís vos, si tenemos inflación en dólares, cuando salgan a vender al exterior, le van a pagar en dólares, pero cuando vengan con esos dólares acá, que recordemos no son los de 1.190, son los de 950, estos dólares también tienen menor valor, en definitiva, en términos de rentabilidad. Con lo cual, esto que vos decías al principio, empezamos a percibir que el peso está apreciado, porque en la economía de dólares hay casi la misma cantidad que antes, el problema es que hay menos pesos dando vuelta, entonces el que empieza a escasear es el peso. Y eso lo que probablemente genere es una dificultad adicional para iniciar esa recuperación de la economía argentina. Sí. Gonzalo, otra consulta. Yo me pongo acá en esto, que yo soy muy ignorante en la materia de todo lo que es economía, y algo de que se habla mucho y se comenta esto, que el tema no es solamente de que las cosas estén muy caras, porque hay cosas que se nota que están bajando, pero pasa que los sueldos tampoco alcanzan. ¿Esto por qué tiene que ver? Si vos me podés responder, ¿no? Pensémoslo a nivel, hay que separarlo, ¿no? O sea, Sí, sí. a nivel macroeconómico, uno podría pensar que hay 4 motores para generar economía, para generar actividad, para generar riqueza. Uno es el consumo interno, que es lo que estábamos acostumbrados sobre todo durante los gobiernos kirchneristas. O sea, se inyectaban pesos a la gente para que la gente consuma. Eso hacía que las empresas trabajaran, que se generara, entre comillas, riqueza, y eso pagara, o sea, como las empresas trabajaban, se contrataba gente, ganaba un sueldo, y digamos, era como un círculo Claro. virtuoso. El problema es de dónde salían esos pesos, que los emitíamos. Bien. No era una demanda genuina. El segundo motor de la economía puede ser, como estamos acostumbrados a escuchar muchas veces, aquel modelo keynesiano que el Estado hace pozos y los tapa, hace pozos y los tapa. En realidad, digamos, un poco más prolijo eso, es el gobierno impulsa la economía, contrata gente, paga sueldos y eso genera consumo a través de la obra pública de infraestructuras. Estos dos motores de la economía, este gobierno y este modelo no los va a utilizar. Bien. Con lo cual, lo que quedan son los otros dos, que son la inversión extranjera, que alguien traiga dólares de afuera hacia esta economía y eso genere trabajo y riqueza, producto, consumo, Claro. o las exportaciones, que entonces quienes traen esos dólares nuevos y generan trabajo son esos exportadores que venden al exterior, otros le pagan dólares, vienen esos dólares para la Argentina y eso motoriza. Ahora, digamos, eliminados dos y nos quedan los otros dos, el problema que estamos teniendo hoy es que todavía las empresas extranjeras no traen dólares porque Claro. hay una cierta inestabilidad política y ahí es donde cierta inestabilidad política, me parece que cuando se va resolviendo eso, el mercado empieza a confiar, baja el dólar y algunas cosas se reactivan, y el otro, el de las exportaciones, lo estamos complicando con la apreciación del tipo de cambio. Bien. Ese es el gran dilema que queda para los próximos 3-6 meses, que tiene que resolver el Milei antes de las elecciones para que la imagen no se le termine de caer y para que la economía empiece a reactivarse. Clarísimo. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, no, muy claro. Esto lo podemos simplificar en poquitas palabras. Cepo y tipo de cambio. Cepo y tipo de cambio, en realidad yo te diría, Agustín, que lo podemos simplificar aún más. Es la construcción de confianza en el equipo económico que vean las empresas. Y una señal sí positiva, que todavía no mencioné, es empieza a aumentar el crédito privado en pesos y en dólares. Eso es que hay algunas empresas que empiezan a creer
más allá de Vaca Muerta, que es un hecho, ¿no? Es como una isla, tipo, todo lo que dije vale para todo el país, no sé cuánto vale para Argentina, para Vaca Muerta. Claro. Muchas empresas empiezan, el crédito privado empieza a crecer en general. Y eso es que hay empresas que están viendo que algo se viene y quieren estar preparadas y quieren ser las primeras en estar. Pero hay una señal fuerte ahí en el aumento del crédito privado. Yo te diría que más que cepo y más que tipo de cambio, la señal es la credibilidad, la construcción de confianza y la generación de expectativas típica de economista. Yo esto te lo puedo decir porque yo vivo así. Y el presidente de la Nación, el presidente del Banco y el ministro de Economía esta vez son economistas y viven de construir confianza y generar expectativas. Claro. Gonzalo, un abrazo grande. Saludos, Agustín, que tengan buen fin de semana, un lindo día para salir a la plaza. Gracias. Igualmente. Gonzalo Echegaray con nosotros aquí hablando de números de economía.